dirección IP está conformada por 32 bits. Una dirección IP es lo que se muestra en pantalla, ¿sí? Está formada por 32 bits, es decir, 4 octetos. Y normalmente se representan aquí lo tenemos en binario, pero normalmente se representan en formato decimal para que sea más fácil su lectura. Entonces acá tenemos la dirección IP en formato decimal y acá la tenemos en formato binario, es decir, este octeto que está acá es este 149, este otro octeto es este 20 y así sucesivamente. Pero una dirección IP no está completa sin su máscara de red, y la máscara de red lo que nos indica es cuántos bits de la dirección IP corresponden a, o más bien dicho, identifican a la porción de red o identifican a la red, y cuántos bits de la dirección IP identifican a los hosts. Para este caso tenemos una dirección IP con 12 bits encendidos y 20 bits apagados. Entonces esto nos está indicando que, bueno, los bits encendidos nos identifican la red y los apagados nos identifican los hosts. Entonces nos indica que 12 bits de esta dirección IP están identificando a la red y 20 bits de esta misma dirección IP están identificando a los hosts. Una máscara de red siempre es una secuencia de unos seguida de ceros. En ningún momento yo voy a tener una máscara llena de unos y luego ceros y por acá un 1, sino que por un lado siempre voy a tener los 1 y por el otro lado voy a tener los 0. CIDR pues es una notación, es un estándar para la notación de direcciones IP, pero realmente es más que eso, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Y pues lo que nos permite es escribir las direcciones IP tal como se muestra en este formato, con el primer octeto acá, el segundo octeto en B, el tercer octeto y el cuarto octeto. El PKN nos está indicando la cantidad de bits encendidos en la máscara de red. Para la dirección IP que se mostrábamos anteriormente y su máscara, pues tenemos 12 bits encendidos, es decir, que tendremos una dirección IP con una máscara de 12 o pleca 12. Entonces la versión decimal de esta dirección IP está acá, 149.20.240.15 pleca 24. Entonces esta es la notación CIDR. Bueno, a nivel mundial estas son las direcciones IP que existen, ¿sí? Todas las direcciones IP, o sea que todas las direcciones IP que utiliza Internet o todas las direcciones utilizadas por el protocolo IP se resumen en esta tabla, tanto las públicas como las privadas. Todas ellas están clasificadas en diferentes, valga la redundancia, clases. Tenemos la A, B, C, D y E. Las principales pues serían la A, la B y la C. Y empezamos con la categoría A, la clase de direcciones IP A. Estas van desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255 y se utiliza para redes grandes. La clase B va pues desde la 128.0.0.0, que es la siguiente después de esta. Entonces después de la 127.255.255.255 le sigue la 128.0.0.0 y la clase B llega hasta la 191.255.255.255. La clase C comienza con la dirección IP, la que le sigue a esta, que sería la 192.0.0.0 y termina en la 223.255.255.255. Es decir, van así en sucesión, ¿verdad? Termina una clase por acá, empieza la otra con la siguiente dirección IP. Entonces la clase D hace lo mismo. Esta terminaba con la 123.255.255.255. Entonces la siguiente clase empieza con la siguiente dirección IP, que es la 224.0.0.0 y termina en la 239. Luego le sigue la clase E con la 240 y finaliza con la 255, 255, 255.
Las clases principales, que son las que nos vamos a enfocar en las siguientes láminas, son la A, B y C. Y bueno, la clase D es un tipo especial de direcciones IP, porque bueno, estas se llaman multicast. Las direcciones multicast lo que nos permiten es identificar a un conjunto de hosts, no solamente a uno. O sea que estas identifican conjuntos, un grupo de hosts. Y la clase bueno, estas no se ocupan, no han sido asignadas, realmente están destinadas para investigación o para una organización específica que las utiliza para investigación, ¿sí? Entonces este rango de direcciones IP, la E, nunca se han usado realmente. Bueno, aquí tenemos las clases principales, que eran la A, la B y la C. Dentro de estas clases, pues hay que recalcar varios aspectos importantes. Por ejemplo, bueno, aquí la tenemos en notación decimal, las direcciones IP, los rangos, perdón, en notación decimal, desde la 1.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. En la lámina anterior aparecía desde la 0. Pero realmente la 0 no se utiliza. Esta dirección IP está reservada también. O sea, todo el rango de la 0000, acá, desde la 0000, es decir, la 00001, la 00002, la 00254.0, bueno, lo que sea. Pero el rango de las ceros está reservado, todo ese rango, y se utiliza solamente la 0.0.0 para enrutamiento en internet. Bueno, y llega entonces, por eso es que acá empezamos desde la 1, y termina en la 127.255.255.255, que realmente también este rango está reservado. Está reservado para las direcciones que se llaman de loopback, y estas nos permiten acceder o redireccionar hacia la misma computadora. O sea, todas las máquinas tienen una dirección de loopback, y lo que permite es no poner los datos en el cable o en el medio que sea para poderlos transmitir, sino que simplemente llegan a la misma máquina sin pasar por ningún switch, por ningún cable, por vía inalámbrica ni nada, sino que se quedan siempre en la máquina local, todos esos paquetes, y van destinados hacia la misma máquina local. Entonces, acá lo que tenemos es en notación binaria, el mismo rango, y bueno, el primer octeto lo he puesto bueno, solo el primer octeto realmente está en notación binaria, los demás octetos los he puesto normal a modo de ahorrar espacio. Pero el motivo de ponerlos acá así, en primer octeto en binario, era para recalcar de que todas las direcciones IP de clase A comienzan con un 0, tanto públicas como privadas, siempre van a comenzar con un 0. Y las direcciones de clase B, el primer octeto siempre va a comenzar con 1,0 o con 10, todas, tanto públicas como privadas. Vemos que vamos desde la 128.0.0.0, que se puede escribir también así como está acá, y va hacia la 91.255.255.255, pero siempre también comienza con 1,0. Y todas las que están entre medio de estas dos, pues también van a comenzar con 1,0, porque pertenecen a la clase B. Las direcciones que pertenecen a la clase C, en el primer octeto siempre van a comenzar con 110 o con 110. Entonces, las direcciones de clase C decíamos que íbamos desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. Ahora, para las direcciones de clase A por defecto se dejan los 3 últimos octetos para identificar a los hosts. O sea que es lo que tenemos acá. Para los 8 bits que tenemos acá, o el primer octeto, pues se deja para identificar a la red. Por acá tenemos la clase B, que se dejan los últimos 2 octetos para la identificación de los hosts
y los primeros 2 octetos para la identificación de la red. Y acá tenemos que los primeros, bueno, solo el último octeto se deja para la identificación de los hosts y todos los demás octetos para la identificación de la red. ¿De dónde sale este 126? Pues bueno, la cantidad de redes, es la cantidad de redes, ¿no? Tenemos 8 bits que nos identifican la red, pero uno es fijo. Este siempre va a ser fijo, entonces solo podemos hacer variar estos 7 bits de acá, y 2 a la 7 nos da 128, pero le restamos las redes, la 0000 que habíamos dicho anteriormente que era para enrutamiento, y la 127 que son las direcciones de loopback. Entonces solamente tenemos 126 redes. En la clase B, ¿de dónde sale este número? Pues también de lo mismo. Tenemos que estos 16 bits son de host, entonces nos quedan 16 bits para la red, pero 2 de ellos son fijos. Entonces 16 menos 2 serían 14 bits los que podemos hacer variar, y entonces 2 a la 14 es 16.384. En la clase C, pues tenemos que el último octeto, solamente ese es para identificar a los hosts. Entonces tenemos 24 bits para identificar a la red, de los cuales solo podemos variar 21 porque estos 3 son fijos. Entonces 2 a la 21 nos da esta cantidad grandota que vemos acá. Esta cantidad de hosts, o sea que para la clase A tenemos 16.777.214 direcciones IP para cada una de estas 126 redes. Igual acá 65.534 hosts o direcciones IP usables para cada una de estas 16.384 redes. Y lo mismo pasa acá. 254 redes IPs utilizables, para las 2.097.152 redes de la clase C. Otra cosa importante que hay que recalcar, que bueno, ¿de dónde saqué este número también? ¿O de dónde sale este número? Pues bueno, porque tenemos 24 bits para identificar a los hosts, y 2 a la 24 nos da 16.777.216, pero le restamos 2 porque la primera y la última dirección de cada subred no se utilizan. La primera es la identificación de la propia red y la segunda dirección IP es la dirección de broadcast. Y bueno, la dirección de broadcast es para referenciar a todos los hosts de una red o subred específica. Entonces, ¿de dónde sale este 65.534? Dado que aquí teníamos 16 bits o 2 octetos para identificar a los hosts, pues tenemos 2 a la 16 es 65.536 menos los 2 que habíamos dicho, la primera dirección IP y la última, entonces nos da 65.534. Y la misma operación se hace con esto, ¿sí? Ya que solo tenemos un octeto, 2 a la 8 es 256 menos las 2 direcciones IP, la última y la primera, nos da 254. Ahora acá tenemos las direcciones IP como se utilizaban antes de la venida de DLSM, o sea que antes solo teníamos máscara fija. Entonces siempre tenemos las mismas clases, pero acá solo estamos mostrando las direcciones IP privadas, porque como habíamos dicho, voy a pasar a la lámina anterior, dentro del rango o dentro de la clase A de IP podemos, bueno, no podemos, sino que más bien se saca un rango y estas se dejan como direcciones IP privadas, las demás son públicas. Igual en la clase D se saca un rango, se reserva para direcciones IP privadas y las demás son públicas. Igual para la clase C, un rango se deja para las direcciones IP privadas y otro rango para las direcciones IP públicas. Voy a pasar ahora sí a la siguiente, donde tenemos solamente los rangos de direcciones de IP privadas. Entonces para la clase A el rango que se reservó
fue de la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255. Y tenemos el primer octeto en binario, que es desde este octeto que está acá, ya lo pueden ver, a este otro octeto. Entonces, habíamos dicho también que anteriormente que en las de clase A, los últimos 3 octetos se dejaban para identificar al host. Y el primer octeto identificaba la red. Dado que el primer octeto pues no varía, vemos que va desde la 10 hasta la 10, pues entonces simplemente tenemos 0 bits para variar, entonces solamente una red, que sería siempre la 10. Por eso es que acá la cantidad de redes aparece en 1, y la cantidad de host, pues bueno, sería 2 a la 24, porque tenemos estos 24 bits, ¿sí? O 3 octetos. Entonces a la 24 nos da esto, ¿sí? Ya sabemos por qué aquí es 14 y no 16, porque la primera dirección IP y la última dirección IP no son utilizables dentro de cada subred. Para la clase B, pues se reservó el rango para direcciones privadas que van desde la 172.16.0.0 a la 172.31.255.255. Y habíamos dicho que los 2 octetos del final representaban o identificaban a los hosts, y los 16 octetos de acá representaban la red. Pero acá lo tenemos en binario, la dirección IP de arriba la tenemos en binario, y para cumplir al menos este número, el 172.16, se utilizan 12 bits, ¿sí? O sea que esta cantidad de bits debe de ser fija siempre, ¿sí? Y vamos a la 172.31, siempre esto es fijo, y lo que hacemos variar es simplemente estos 4 bits de acá. Quiere decir que, bueno, no tendríamos los 16, o más bien dicho los 14 bits que teníamos anteriormente, sino que ahora tendríamos solamente 4 bits para variar, y por lo tanto 16 redes, porque 2 a la 4, que son los bits que podemos variar, 2 a la 4 pues nos da 16, ¿sí? O para comprenderlo mejor, vemos que el único bit que cambia o que varía en este tipo de dirección IP es el de acá, que va desde la 16 a la 31, y esa variación es porque se han dejado estos 4 bits libres y que pueden variar, ¿sí? Los demás son fijos, pues por eso que cambia de 16 a 31, y esto no ocurría acá, porque acá todo se ha fijado, todo el octeto se fijó, pero en este caso se fijó todo este octeto y la mitad de este octeto. Entonces da la posibilidad de que este 16 se puede incrementar y llegue hasta 31. Entonces por eso es que tenemos acá 16, porque 2 a la 4 es 16 redes, y tenemos 65.534 hosts para cada una de estas 16 redes. Ahora en la clase C, pues bueno, va el rango que se reservó para direcciones privadas es la 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255. Decíamos también que el último octeto para las redes de clase C, las IP de clase C, perdón, se reservaba para los hosts, y dado que solamente nos fijan el 192.168, tenemos fijos cabal 2 octetos, y nos queda solamente variable este octeto que está acá. Es por eso que este 0 varía de 0 a 255. Entonces quiere decir que nos están dejando este octeto para la generación de redes o para la identificación de redes. Bueno, aparte también estos otros, ¿verdad? Pero para los que nos dejan variables solamente es este octeto, lo demás es fijo. Entonces quiere decir que puedo crear
con 8 bits. 2 a la 8 es 256 redes de clase C, y cada una con 254 hosts, porque tenemos que 2 a la 8 es 256, pero menos las 2 IP, la última y la primera, que no se utilizan, pues nos da 254. Ahora, con BLSM, esta es la misma tabla, casi la misma tabla que estábamos viendo anteriormente. BLSM, que pues, ¿qué es BLSM? Pues es máscara de subred de tamaño variable, y es una de las tantas soluciones que existen para ahorrar direcciones IP. BLSM lo que nos permite es hacer redes del tamaño ajustables, o sea, ya no tenemos acá que la máscara de red debe de ser fija como anteriormente para cada una de las subredes que creamos, sino que podemos hacer variar lo que es la cantidad de bits para host y la cantidad de bits para la red. Entonces, tenemos acá que en las direcciones, bueno, de clase A teníamos los 3 octetos fijos. Estos eran totalmente fijos y identificaban exclusivamente a los hosts. Pero con BLSM yo puedo robarme la cantidad de bits que yo quiera y esos hacerlos parte de la identificación de la red, ya no de host, sino que hacerlos parte de la identificación de la red. Eso es lo que nos permite BLSM, robarnos bits de la parte de host que antes no estaba permitido con máscara fija. Entonces acá también para las redes de clase B yo me puedo robar los bits de la parte de host que tengo acá y hacerlos parte de la identificación de la red, ya no de host. Y lo mismo acá, ¿verdad? Yo puedo robarme cuantos bits quiera de este octeto gracias a BLSM y hacerlos parte de la identificación de la red. Esos bits que me robo los hago parte de la identificación de la red. Esto nos permite crear redes hasta incluso de 2 hosts y de los hosts que prácticamente yo quiera. Bueno, el bloque mayor CIDR se refiere a que, bueno, cuál es la red más grande que yo puedo crear prácticamente. Entonces, bueno, sin robarme ningún host, sin robarme ningún bit de la parte de host, pues yo puedo tener una dirección IP de la 10.10.10.0.0.0 pleca 8, o sea que este es el mayor bloque porque no me estoy robando ningún bit de la parte de host. Y el mayor bloque para la clase B sería pleca 12, ¿sí? La 172.16.0.0 pleca 12, porque no me robaría ningún bit de la parte de host y de hecho estoy asignándole esto a la parte de host. Entonces tendríamos pleca 12, o sea, esto totalmente fijo. Igual para la de la clase C, el mayor bloque CIDR que puedo crear pues es 192.168.0.0 pleca 16. ¿Por qué pleca 16 y no pleca 24 como normalmente estamos acostumbrados? Bueno, porque sin robarme ningún bit de la parte de host, yo podría tener una dirección 192.168.0.0 pleca 24, ¿verdad? Pero aún así, yo con BLSM, este octeto que era parte de la identificación de la red, puedo robárselos y asignárselos a la parte de host. O sea que también puedo hacer lo inverso, ¿verdad? No solamente puedo robarme bits de la parte de host y asignárselos a la parte de red, sino que también puedo robarme bits de la parte de red y asignárselos a la parte del host. Entonces podemos hacer variar eso y robarnos estos bits y asignarlos a la parte de host, quedándonos solamente con esto para la parte de red. Entonces el mayor bloque CIDR para la de clase C sería 192.168.0.16, tomando estos bits ahora, los dos octetos, estos bytes, perdón, para la identificación de los hosts.
Bueno, gracias por escucharme y pues espero que les haya servido.